Saludos y bienvenidos a tu canal Matemáticas 2.0. Soy el profesor Saúl Castillo. En esta oportunidad vamos a trabajar en un contenido de octavo grado, cuyo contenido es el 1.1, y este contenido se encuentra en los libros de texto de Esmate en la página número 92 en el libro de octavo grado. Bien, vamos a trabajar entonces. Dicho contenido es el 1.1. Suma los ángulos internos de un polígono. Suma los ángulos internos. Claro, hay que saber que tenemos la figura geométrica que se llama polígono, y los polígonos son regulares y también irregulares. Tenemos acá la parte número 1 de la que vamos a trabajar. Antes de comenzar, quiero que me regales un fuerte like y te suscribas a mi canal. Seguimos. Conociendo que hay polígonos regulares y también irregulares, vamos a trabajar en esta oportunidad viendo cada una de las figuras geométricas. Por lo tanto, el problema inicial dice: trazando las diagonales desde el vértice A, divida estos polígonos en triángulos y determina. Muy bien, tenemos literal A. ¿Cuánto suman los ángulos internos del pentágono? Claro, aquí tenemos un pentágono. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Es un pentágono. Está hablando de este pentágono. Literal B dice: ¿cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman? Bien, antes de ver los triángulos, aquí anteriormente me decía literal A cuánto suman los ángulos internos del pentágono. Tomar muy en cuenta que para saber qué es un ángulo, anteriormente tenemos que saber qué es un vértice. Estos son los vértices, estos puntos. Aquí está un vértice, un vértice, un vértice, un vértice. La unión de dos segmentos de recta formándose punto, llamándose vértice en la parte exterior, como tanto en la parte interior se llama la unión de los dos segmentos de recta, son ángulos. La parte exterior se llama ese punto, es el vértice. Bien, tenemos acá literal C. ¿Cuántos suman los ángulos internos del octágono? Aquí tenemos un octágono. Sumemos los lados y vamos a ver que es un octágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 lados, es un octágono. Dice: ¿cuánto suman los ángulos internos del octágono? Vamos a ver eso también. Y detrás de dice: ¿cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman? Bien, comenzamos a trabajar el problema inicial y vemos que a un costado tenemos un rectángulo que dice: se puede dividir el polígono en triángulos trazando todas las diagonales posibles desde uno de sus vértices. Aquí esto está una diagonal, miren, una recta que pase de un punto llamado vértice a otro punto llamado vértice es una diagonal. Luego dice: una diagonal posible desde uno de sus vértices. Recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo da como resultado 180. Tenemos dos definiciones muy importantes para nuestro problema inicial. Tenemos acá el problema inicial. Estos son los pentágonos y vemos que el pentágono, tenemos un triángulo acá, tenemos otro triángulo, tenemos otro triángulo. Es decir, lo hemos dividido en 3 triángulos. Aquí está en la figura con sus 3 triángulos ya definidos. Y vemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo mide 180. Por eso tenemos aquí en el primero 180 más 180 más 180, da un total como 180 por 3. Por eso dice lo siguiente: el pentágono queda dividido en 3 triángulos. Como la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, entonces dice: la suma de los ángulos internos del pentágono es 180 más 180 más 180, que es igual a 180 por 3. Dice literal B: la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman es 5 menos 3 igual 2.
Y además, los ángulos internos del pentágono suman 180. Entonces, mira, como resultado 180 por 5 minutos. 5 minutos. Tomemos en cuenta que 180 es la suma de los ángulos internos de un triángulo. 5 son los 5 lados que forman el pentágono. Y menos 2, ¿por qué? Porque son dos lados que no llevan concuerdos al otro que forma el triángulo. Es decir, siempre lleva un punto de vértice para formar otro triángulo. Por lo tanto se suma menos 2 puntos quedan libres. Dice el literal C: en el octágono se forman 6 triángulos, en donde se obtiene la suma de los ángulos internos igual a 180 por 6, porque son 6. Pero ocupamos la misma suma de 180 grados por el número de lados, menos 2, que lo tenemos acá. Aquí lo repinté. Esto 180 por el número de lados de la figura geométrica, menos 2. Entonces tenemos literal de la diferencia del número de lados y la cantidad de triángulos que se forman es ¿cuánto? Es 8, porque es un octágono, menos 6 igual 2. Ese 2 es importante porque me define a mí qué es lo que debo de quitarle al número de lados de la figura geométrica. Es decir, si yo tengo una figura geométrica de 9 lados, que posteriormente la vamos a ver, por eso no quiero decirles cómo se llama, para encontrar si es 180 por 9 lados menos 2. Bien, por eso que vamos a ver aquí rápidamente los ejercicios. Y tenemos aquí: encuentra la suma de los ángulos internos de, aquí está, un enágono. Esa es la figura geométrica de 9 lados, la que yo les mencioné anteriormente. Y aquí se lo está mencionando en el rectángulo a un costado. Un enágono tiene 9 lados y un dodecágono tiene 12 lados. Literal me dice un dodecágono. Encuentra la suma de los ángulos internos. Vamos a encontrar la suma de los ángulos internos de un dodecágono. Les voy a dejar el literal A de tarea y vamos a hacer el literal B. Pero para comenzar a hacer este ejercicio quiero definir cómo es esta figura. Sabemos que un dodecágono es una figura geométrica que tiene 12 lados. Entonces, aquí está. Esta figura geométrica que tenemos en grande, como también que tenemos en pequeño, son dodecágonos. Tienen 12 lados, pero los 12 lados que tiene son exactamente igual. Por eso se define como un dodecágono regular. Y miremos la forma como es. También podemos tener un dodecágono irregular. Este es un dodecágono regular, una figura que tiene 12 lados, pero es irregular. Veamos cómo es una cruz. Vemos que estos lados no van en sí como la anterior, como irregular. Hay una diferencia bastante visible. Entonces este es un dodecágono regular, para conocer la figura geométrica. Entonces nos piden en el ejercicio encontrar la suma de los ángulos internos de un dodecágono. Para encontrarlo hacemos lo siguiente, lo que hemos visto anteriormente. Tenemos 180 grados por 12 lados que tiene un dodecágono menos 2. Eso es igual a 180 grados
por 12 menos 2. 12 menos 2, esto. 12 menos 2 nos da exactamente 10. 10. Y multiplicamos. ¿Cuánto es 180 por 10? 180 por 10. Nada más lo que hacemos es agregar un 0. Solamente es agregar un 0. Nos queda exactamente 1800 grados. 1800 grados, que es la multiplicación de 180 por 10. Entonces, la suma de los ángulos internos de un dodecágono nos da 1800 grados, la que tenemos acá. Para hacer el literal A tenemos un eneágono. Lo que hacemos exactamente también es multiplicar 180 y en vez de 12 iría 9. 9 menos 2. Y ya 9 menos 2. Esto da 7. Y sería 180 por 7. Así de sencillo. Muy bien, dejo hasta acá este video. Te invito a suscribirte a mi canal, a regalarme un fuerte like. Soy el profesor Saúl Castillo y nos vemos a la próxima. Like